Continuamos con las clases de física médica. No sin antes recordarles pues que el jueves 28 de esta semana, de 1 a 3, es el tercer examen parcial de física médica, tanto simultáneo, tanto para el grupo 2 como para el grupo 3, ¿verdad? Entonces, procuremos pues no faltar a esta evaluación, ¿verdad? Porque así como estamos ya diferidos o porque alguien no se sentía bien, que no preparó bien, entonces ya procuremos pues cumplir para que no tengamos inconvenientes. Acuérdense que poco a poco nos vamos acercando al final del ciclo. Así que solo es un recordatorio. Ya sus enlaces ya les había avisado pues para que se comunicaran con sus respectivos compañeros, pero lo estoy recalcando por si a alguien se le ha ido por alto. Pero este jueves a la 1 es el tercer examen parcial. Se van a evaluar leyes de Newton y lo que es trabajo y energía. Tiene un examen bien general, ¿verdad? No complicado, conceptos generales para cálculo de ecuaciones pues, básicas que hemos visto. Así es que si han estudiado la teoría y han visto las soluciones que envié de los cuestionarios y algunos por problemas numéricos resueltos, pues pienso que no va a haber ningún problema. Bien, continuando con la parte de fluidos, pues estamos en la unidad 5, estamos en la parte de hidrostática, estamos estudiando los fluidos en reposo. Bien, ya vimos el concepto de densidad absoluta, relativa, lo que es peso específico, ¿verdad? Ahora hay otra magnitud física que es muy importante, pues, cuando se trata de rígidos y de fluidos, ¿verdad? Pero más que todo aplicado a los fluidos, el concepto de presión. La vamos a simbolizar por una letra P, ¿verdad? Y entonces a través de esta figura voy a explicar cómo es que aparece la magnitud física presión, ¿verdad? La presión es una magnitud escalar, ¿verdad? A pesar de que la fuerza es un vector, el área es un vector, pero como matemáticamente no está definido un vector sobre otro vector, ¿verdad? Entonces lo tomamos como una cantidad escalar. Vamos a suponer que aquí aplicamos una fuerza F con un ángulo θ con la horizontal sobre una tabla que muestra una área A donde está aplicada la fuerza. Esta fuerza la podemos descomponer en dos componentes. Una fuerza que le vamos a llamar normal, que sería como la equivalente en Y, ¿verdad? Y una fuerza tangencial, que es la equivalente como que si fuera sobre el eje X. Déjenme decirles pues que la única que hace una presión efectiva sobre esta tabla solo es la componente normal. Esta no, porque no agarra el área, es tangente, ¿va? Esta sí está directamente Fn sobre la tabla. Entonces, presión va a ser fuerza normal por unidad de área. Fuerza por unidad de área es el concepto de presión. Si una fuerza se aplica sobre una área, la presión que se está aplicando es fuerza sobre área. Unidades, ¿va? En el sistema internacional la presión la vamos a definir entre unidades de fuerza y unidades de metro. Como en el sistema internacional la fuerza es Newton, ¿va? Y en el sistema internacional el área se mide en metros cuadrados, la presión en el sistema internacional va a venir dado por Newton sobre metro cuadrado, que es equivalente a un Pascal, en honor a Blaise Pascal, ¿verdad? Un científico francés estudioso de los fluidos. Entonces aquí ya tenemos el concepto. Este concepto lo podemos aplicar también a los fluidos, ¿verdad? Porque aquí lo estamos aplicando el concepto a un rígido, a una tabla. Pero también en los fluidos podemos aplicarlo. Entonces, una presión bien importante en los fluidos es la presión hidrostática, que la vamos a simbolizar con una P como subíndice, una H mayúscula.
O sea que la presión hidrostática la vamos a simbolizar como P sub H mayúscula. Así está en el folleto que se les envió sobre fluidos. Esto es lo mismo que está en el folleto, lo único que yo he hecho un extracto de lo más importante, pero ustedes pues allí teniendo la teoría de esta unidad, ustedes pueden leer despacio, ¿verdad? Bien, aquí tenemos, imagínense un barril que está lleno a esta altura, H. Bueno, está en reposo. Podría imaginarme cómo va a ser la presión en el fondo del barril. La presión al fondo, supóngase que me interese. Aquí estoy simbolizando el peso de todo el agua, el líquido que esté, ¿verdad? No, perdón, no puede ser agua, pero llamémosle un líquido. Esta fuerza por vectores puedo imaginarme la que está aplicada aquí al fondo del barril. El peso del líquido que está en este barril es la masa fluida, ¿verdad? Por la gravedad. La densidad que tiene este líquido, ρ, ya sabemos que es masa sobre volumen. La masa que está fluida acá sobre su volumen. Si despejo aquí la masa, va a ser densidad por volumen. Pero imaginémonos cilíndrico esto, puede ser cuadrado también, pero un barril es cilíndrico. ¿Cómo pueden determinar el volumen que hay dentro de este cilindro? El volumen va a ser el área de la base multiplicado por la columna fluida, la columna de líquido, la altura. Bien, ahora lo que voy a hacer acá es sacar una expresión para una fórmula para la presión hidrostática. Entonces la presión hidrostática en el fondo del barril, ¿verdad?, va a ser el peso que se está aplicando al fondo sobre el área del fondo del barril. Pero el peso de este líquido va a ser la masa de ese líquido por la gravedad sobre el área. Pero como la masa es densidad por volumen, en lugar de poner la masa fluida acá, voy a poner densidad del fluido líquido por su volumen y la gravedad que ya estaba. Pero como el volumen de esta cantidad fluida es el área de la base por la altura, va a ser el volumen de un cilindro, y como esto está ocupando una forma cilíndrica, ¿verdad?, si despejo el área acá, este es volumen sobre altura. Entonces, acá ya está puesto densidad por volumen, y el área y volumen sobre altura, ¿verdad?, se nos ve el volumen, y esto algebraicamente nos queda ρgh. Entonces la presión hidrostática es la presión que se va a deber únicamente a la columna fluida. Entonces ρ sería la densidad del líquido, ¿verdad?, que es la gravedad, que es una constante, ya sabemos todos que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional, ¿no? Y esta sería la profundidad, ¿verdad? O sea que a esta profundidad que está al fondo del barril, la presión hidrostática es la densidad del fluido, la gravedad por la altura o profundidad. Entonces aquí vemos que la presión hidrostática es directa. ρ es constante, ¿verdad? G es constante. Entonces la presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad. Quiere que nosotros entramos en una piscina, en un lago, la presión que vamos a experimentar, poniendo el nivel de referencia aquí arriba, ¿verdad?, nivel de referencia, va a depender a qué profundidad estamos, ¿verdad? A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. A alguna gente pues le gusta ir bastante al fondo y sienten un pequeño dolor en el tímpano. Entonces, como el tímpano presenta una área, ¿verdad?, entonces allí aparece la presión, y si aparece la presión es como que aparezca una fuerza sobre el tímpano, y eso es lo que hace pues que la gente que se sumerge mucho pues sienta alguna molestia
en los oídos. Entonces H, altura de la columna del líquido, Rho es la densidad del líquido. H es la altura, dijimos, de la columna líquida, que es una constante. Entonces, con esta formulita nosotros podemos calcular presiones hidrostáticas. Pero también podemos analizar la variación de la presión de un fluido en reposo. La variación. O sea, variación es lo mismo que diferencia, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos, podría ser otro barril, ¿no?, con un líquido de densidad Rho, y tenemos con respecto a la superficie un punto 1 y un punto 2 con respecto a la superficie. Este estaría a una profundidad H1 y este está a una profundidad H sub 2. La variación de altura sabemos que sería H2, porque este es nuestro nivel de referencia, menos H1. Entonces, ¿qué variación de presión va a haber en estos dos puntos, en el 2 y el 1? Es obvio que por esto estamos viendo que la presión en 2 sería mayor que la presión en 1. Entonces sería la presión P sub 2 menos P sub 1. Pero la presión en 2 es de acuerdo a la presión hidrostática, porque esta es variación de presión hidrostática también, ¿verdad? Rho es la misma densidad del mismo líquido, H2 menos H1. Entonces la variación de presión va a ser Rho G, variación de profundidad. Yo puedo haber puesto aquí un delta y otro delta acá matemáticamente y llego a lo mismo. Entonces allí tenemos el delta lo interpretaríamos como variación, ¿verdad?, de la presión Rho, la densidad del líquido, G, por la diferencia de alturas. Es posible que en algún ejercicio nos sirva esta ecuación, ¿verdad?, porque ahorita solo estamos sentando las bases de la teoría, ¿verdad? Y lo mismo, ya la guía número 5 ya se las envié, ¿verdad? Va a quedar pendiente que yo les haga también entregas. Sé que hay algunos errores de digitación en esta guía porque quedaron desde el archivo, pero cuando yo les envíe las soluciones, ahí van a ir las correcciones hechas para que ustedes las hagan. Pues me imagino que todos ya están por imprimir o ya imprimieron esa teoría, ¿verdad?, y la guía también número 5. Y de ahí pues yo voy a enviar también soluciones para la mejor comprensión de esta parte, de esta unidad 5. Bien, pasando de esto, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo importante en esta parte de la hidrostática? O sea, fluidos en reposo. Pues primero la ecuación fundamental de la hidrostática, se la voy a explicar. El principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Con que comprendamos la ecuación fundamental de los fluidos, el principio de Arquímedes y el principio de Pascal, con eso pues vamos a complementar y entender lo que es la hidrostática o fluidos en reposo. Quiero hacerles ver también que de esto pues no es que estén a cero ustedes, ¿verdad? Los programas de bachillerato en el área de ciencias naturales, en la parte de física, supuestamente han visto algo de esto. Bien, ahora vamos a definir conceptos como presión atmosférica, presión absoluta y presión manométrica. Con estas tres presiones, presión atmosférica, presión absoluta y presión manométrica, vamos a entender la ecuación fundamental de la hidrostática, que la tenemos aquí, ¿verdad? Con esta ecuación resolvemos una infinidad de problemas sobre hidrostática, así que es una ecuación importante también.
¿Qué es la presión atmosférica? La vamos a simbolizar como una P sub o P sub 0, algo así, P sub 0. Como su índice le podemos interpretar una O, un 0. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión ejercida por la atmósfera sobre todos los objetos que están dentro de ella. Si nos vamos al planeta, ¿verdad? Hay una capa atmosférica, ¿verdad?, que rodea el planeta. ¿De qué está formada esa capa atmosférica? Bueno, de aire, ¿verdad?, y un buen contenido de oxígeno, aunque ya a alturas bien grandes el oxígeno se va enrareciendo, ¿verdad?, pero tiene otros gases por ahí, partículas, ¿verdad? Pero el asunto que es un gas, llamémosle aire, ¿verdad? Es una capa de aire que mantiene esa capa de aire. Pero acuérdense que esto, desde que se dio el Big Bang y se fueron enfriando los planetas que giran en torno al Sol, pues hubo meteoros que trajeron agua al planeta, que chocaron con el planeta, y poco a poco, cuando fue enfriando, pues este vapor de agua fue en forma de estado gaseoso sobre el planeta, y con la atracción gravitatoria del planeta pues dejó fija esa, porque el aire tiene masa, lo único que es un gas. Entonces, pero la atracción gravitatoria hace que esa capa se mantenga ahí, atmosférica, y esa capa es como estamos inmersos en un océano de aire, hace presión sobre todos los objetos que están en la superficie de la Tierra. Ahora bien, que un gas en la capa atmosférica, la ecuación de la presión hidrostática ya no es válida, sino que es una presión que sigue una relación exponencial a medida que vamos subiendo. Claro, a medida que vamos subiendo va disminuyendo la presión atmosférica, pero lleva una relación exponencial con la presión, y la otra variable sería la altura. Pero eso pues no, el programa no lo toca, ¿va? Eso más lo hacemos con los estudiantes de ingeniería, ¿va? Entonces solo nos va a interesar la presión atmosférica en pro de qué es la presión que hace la capa atmosférica. Si nos vamos a nivel del mar, ¿va? Se dice que Evangelista Torricelli en italiano, fue el que midió, ¿verdad?, la presión atmosférica por primera vez, de origen italiano. Entonces, a nivel del mar, él lo midió en milímetros o centímetros de mercurio. Él logró comprobar, ¿verdad?, que hay una columna de 76 centímetros de mercurio, ¿va?, que se equilibran con la presión atmosférica a nivel del mar. Esos 76 centímetros de mercurio es lo mismo que 760 milímetros de mercurio, y que es equivalente en el sistema internacional a 1.013 por 10 a la quinta newton sobre metro cuadrado. Es más, la presión diastólica y sistólica pues por lo general va a medir en milímetros de mercurio, bueno, que cuando le dejemos 120 y 80, ¿va?, que son como parámetros estándar ahí para las dos presiones, ¿va?, la alta y la baja, ¿va?, está en milímetros de mercurio. Los tensiómetros pues en esas unidades. Miren, no sé si van a ver algunos ejercicios allí de conversiones, ¿verdad?, pero ahí yo voy a mandar esos ejercicios resueltos para que vean cómo hacemos las conversiones de milímetros de mercurio a pascales, ¿va?, porque esto sería el equivalente a una atmósfera. La atmósfera se abrevia ATM, ¿va?, algunos veces ponen aquí la A minúscula, ¿va?, pero es ATM, entenderíamos por atmósfera. Yo lo estoy tomando así como
está en el folleto, ¿va? Pero si me dicen aquí es minúscula, pero que diga átomo. Entonces, pero un newton sobre metro cuadrado es igual a un pascal. Perdón, aquí me falta por 10 a la quinta y un newton sobre el metro cuadrado es igual a un pascal, P sub A. Y esto pues si lo pasamos en kilopascales es 101.3 kilopascal. Ese sería el valor de la atmósfera a nivel del mar. Claro, si me voy al Trifinio, aquí a Metapán, pues va a ser un poco menos, porque soporto menos columna de aire, ¿no? O sea que en el mar sería pues el valor de la atmósfera estándar. Hay otros valores, otras unidades de medida, ¿va? Pero eso pues creo que cada uno de ustedes tiene una tabla, ¿va? Y si se ocuparan otras unidades de medida, habría que hacer las respectivas conversiones, ¿no? Entonces, esa presión, si se habla siempre del nivel, el nivel del mar va a ser estándar, ¿verdad? En promedio sobre la tierra. Si necesitamos la presión atmosférica en alguna parte que está unos 2000 metros sobre el nivel del mar, tendríamos que tener un barómetro, ¿verdad? Que es el instrumento que mide la presión atmosférica, para leer en ese momento cuánto es la presión atmosférica en ese lugar, ¿verdad? Pero eso, pues si hay ejercicios numéricos, ahí tendría que decirlo. Si no nos dicen nada, pues ocuparíamos este valor para la presión atmosférica. Bien. ¿Qué es la presión absoluta? La vamos a simbolizar con P abs, P sub abs, abs de absoluta. Una presión absoluta viene siendo como una presión total en un punto, ¿verdad? Y esa presión, imagínense acá pues, ¿cuál es la presión absoluta en el fondo del barril? Aquí tendríamos afuera la presión atmosférica que está incidiendo sobre la superficie, más la presión debida a esta columna de fluido, pues la presión absoluta aquí en el fondo sería la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces ahí estamos viendo que son presiones totales, la suma de todas las presiones que están arriba del punto donde me interesa. Es lo mismo he tratado de hacer aquí, ¿va? La presión atmosférica, y aquí está a una altura, hay un punto a una altura H. Entonces la presión hidrostática le puedo poner también ρgh. O sea, la presión atmosférica más la presión debido a la profundidad donde está este líquido, ρgh. Esa es la presión absoluta. O sea que en esto hay que tener cuidado, porque me pueden decir, encuentro la presión absoluta o la presión hidrostática. Yo voy a saber la diferencia, o me pueden decir la presión manométrica. Cuando son recipientes cerrados, abiertos, ¿verdad?, se habla más que todo de presión hidrostática, y cuando son cerrados se habla presión manométrica, pero es casi una equivalencia. ¿Por qué? La presión manométrica se entiende que sería la presión absoluta menos la presión, o sea, la presión atmosférica, la diferencia. Es el peso humano, se le pone acá para hacer ver que la presión manométrica. Entonces la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Muchas veces la Pman puede coincidir con la hidrostática, ρgh, o puede haber un balón cerrado donde me pidan la presión manométrica, porque a decir verdad, ya para aplicaciones industriales o aplicaciones específicas, ¿verdad?, casi se ocupa más la presión manométrica que la presión absoluta. Entonces, porque en la presión manométrica ya lleva de diferencia la presión atmosférica, ¿va?
por ejemplo, cuando vamos a chequear la presión del aire de nuestros neumáticos o llantas, ¿verdad? Estados Unidos le llaman neumático. Entonces, ese manómetro de varita, ¿verdad?, que salta, ¿verdad?, ese nos da la presión manométrica, porque el fabricante lo que nos da es la presión manométrica a cuánto tiene que andar calibrado una llanta, pues 30 libras fuerzas sobre pulgada cuadrada, ¿verdad? Si hablamos del sistema inglés, ¿verdad? Pero muchas veces la gente ahorra y dice, ¿cuánto la llanta? 30 libras parejo, dicen. Pero ya entendía que libra fuerzas por unidad de área, por pulgada cuadrada, es otra forma de dar de la presión. Entonces, ahí estamos hablando de presión manométrica. Entonces quiere decir que si viajamos de una parte bien alta y vamos a la playa, para estar seguro que anda la presión manométrica adecuada, tendría que calibrar otra vez los neumáticos, porque no es lo mismo la presión atmosférica en la parte alta que en la parte baja. Pero el fabricante de los neumáticos me está diciendo, me está hablando de presión manométrica. Entonces, si hay una variación, pues yo puedo calibrar mis llantas, ¿verdad? Entonces, la presión manométrica la entendíamos con la presión absoluta menos la presión atmosférica. Vamos a ver por aparte, pues, lo que es el barómetro, como Evangelista Torricelli hizo para determinar la presión atmosférica, y vamos a ver tal vez un manómetro de tubo abierto para que vean ustedes cómo es que se mide la presión manométrica, porque cuando medimos la presión arterial, vamos a medir la presión en forma manométrica, ¿verdad? No medimos presiones absolutas, sino que presiones manométricas. 120, 80, que son los parámetros, pues, estándar para decir que alguien está bien de su presión arterial. Quizás me quedaría hasta acá, ¿verdad? Y seguiríamos con los siguientes temas más importantes en la próxima clase, ¿verdad? Y les deseo para el jueves, pues, éxitos en su examen, ¿verdad? Y van a tener las fórmulas cada uno, ¿verdad? La teoría, la mano, libros. Lo único que tiene 2 horas para resolverlo, ¿verdad? Pero pienso yo que como estudiantes de medicina, ¿verdad?, que son estudiantes responsables, ustedes pues van a tener preparado su prueba. No es un examen, es un examen general, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta ustedes porque se evalúan por conceptos generales. Así que gracias por su atención.